obligando a los compañeros de la segunda hora a escucharme. Obligado. Que no quieran. Para mí es un lujo. Que no quieran. Hacerlo en vivo. Miren, quería ayer, por cierto, agradezco mucho, más gente de la que uno se imagina tiene interés por los temas de la capacidad del famoso I+D+I, investigación, desarrollo, innovación. El comentario de ayer me pareció interesante lo que generó en las redes sociales. Compartimos unas experiencias, opiniones sobre el tema. Yo decía que algunas corrientes del liberalismo, entre las que yo me inscribo, no nos gusta la idea de crear monopolios de ningún tipo. Eso incluye el hecho de que las patentes, aun cuando son un premio al investigador, también generan un monopolio controlado. Eso es lo primero. Segundo, un comentario brevísimo sobre el tema de los temas de los apellidos que alguien nos escuchó opinar en estos días. Miren, hay gente que confunde cultura matriarcal, que solamente han existido unas cuantas en el mundo, muy pocas, y la mayoría de las que se dice existieron han sido mitos, con matrilineal. Matrilineal es la idea en una cultura de que como la mujer da a luz y es más difícil, como siempre se ha sostenido, tener cualquier tipo de duda del origen, bueno, pues los linajes, los lineamientos, las genealogías también son matrilineales, no solamente son patrilineales, no solamente vienen por el padre. Voy a dar un ejemplo práctico. Si alguna oportunidad usted tiene la chance de leer la Biblia, usted va a Mateo, al Evangelio de Mateo, y en Mateo 1 inicia una genealogía por la parte del padre desde Adán a Jesús. Si usted va a otro de los evangelios, no recuerdo ahora si es Marcos o Juan, hace el mismo ejercicio, pero matrilineal, estableciendo, obviamente, en un concepto ya es una discusión teológica, el tema de el linaje, la genealogía del Cristo. En algunas naciones, y yo citaba ahora mismo en Twitter, ejemplos de culturas muy cristianas, muy anglosajonas, muy blancas, y que no necesariamente por eso pervirtieron nada, ni generaron una revolución cultural, ni nada por el estilo, donde una parte de su cultura, pasaba mucho con los irlandeses, decidía usar el apellido de la madre. Citamos el caso de Richard Milhouse Nixon. Richard Nixon. Tricky Dick, como le llamaban, el tramposo. Richard Nixon, toda su vida, firmó el apellido de su madre primero. Ahora, cuando llegó a ser senador, muy joven, y luego vicepresidente de Eisenhower, entonces por un tema civil, por un tema, digamos, de cultura, la M, el Milhouse, pasó a ser una inicial, M, y se le llamó Nixon. De ahí para adelante el mundo entero lo conoció como Nixon. Eisenhower, que acabo de mencionar, fue el presidente de Estados Unidos entre el 52 y el 60. Su hermano, que era un genio, un académico tremendo, firmaba Stover Eisenhower, el apellido de su madre primero. Pero si tú te vas de caso en caso, vas a descubrir así una cantidad impresionante. Yo decía el caso de John F. Kennedy, JFK. ¿De dónde viene la F? De su madre Rose Fitzgerald. Él era hijo de Joseph Kennedy, Joe Kennedy. Entonces, la gente a veces quiere ver en todo un indicio de que es para subvertir la cultura y el orden. Mire, al final eso sí usted quiere, lo primero. Lo segundo es que las genealogías se emparentan hacia los dos lados. Los que trabajan en el área de la genealogía, de hecho hay una sociedad dominicana muy interesante de estudios genealógicos, lo saben y pueden perfectamente explicar por qué ese tema de qué apellido se firma primero no necesariamente genera cambios en virtud de este asunto. De manera que eso es una tontería. Bueno, bien, nuestro tema principal, bastante corto y sucinto. Decíamos al inicio del gobierno de la tarde, cuando nos tocó participar, decíamos que nuestros problemas, nuestras polémicas, si ustedes se fijan, son cíclicas. Se repiten cada cierto tiempo. En el área de los crímenes, en el área de los escándalos políticos, en el área de los escándalos administrativos. Y hay un área donde también ha habido de manera cíclica, pues una serie de escándalos que no hacen sino demostrar la necesidad que tiene el gobierno dominicano de adelgazar su estructura. Y me refiero específicamente con nombre y apellido a la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, que perfectamente cuando inicia, que el padre Villini, que un intento de hacer un elemento filantrópico de ayuda y que ciertamente, como explicó una vez el ingeniero Rodríguez Pimentel, tenía aquella cultura de emplear a personas que tenían problemas físicos de algún tipo. Sí, lo que usted quiera. Ahora, en el mercado de los juegos de azar, donde el Estado ya emitió licencias de operación y donde cobra unos impuestos y donde lo que tiene que preocuparse es de tener una agencia de impuestos que a todo el mundo le cobre lo que le corresponde, donde las reglas sean iguales.
Señores, hasta para jugar al topado los niños se ponen de acuerdo cuál es el salvo. Ay, no puede pasar de allí. ¿Y cuál tipo de topado que vamos a jugar? Si el topa ayuda, porque si topa uno se queda, pero si topan dos se quedan los dos. Yo jugué todo eso, por eso me sé bien las reglas. Ahora, ¿qué es lo primero que hacen los niños dentro de su intuición elemental básica? Ponerse de acuerdo. La sociedad dominicana ni para jugar topado se pone de acuerdo. Y la mejor demostración de eso es que no ha sabido entender cuando ya el Estado no tiene que tener una institución cuando le ha expedido la licencia a otras para hacer eso mismo. Y con el debido respeto a quienes afecte este comentario, que es una opinión, no es una imposición, yo no tengo el poder de convertir mis opiniones en políticas públicas, y aún lo tuviera tendría que pasar sedazos. Por eso el sistema de balances y contrapesos que tiene la democracia tendría que generarse una discusión. Ahora esa discusión hay que tenerla. ¿Necesita el Estado Dominicano tener una lotería nacional dentro de su organigrama? ¿Para qué? Para generar cada 8, 5, 9, 10 años un mazurca ayer, unos invidentes que parece que eran más videntes de lo que pensábamos hoy, con los escándalos también desde el punto de vista administrativo, con las situaciones que ha habido. Señores, solamente la historia del edificio de la lotería en sí mismo es una demostración. Es el edificio público que tiene la marca de República Dominicana de más tiempo para terminarse. Y todo el mundo sabe por qué. Me acuerdo porque justo cuando veníamos de nuestro pueblo, ayer era que nos tocaba quedarnos en la lotería. De todos modos, queda explicarnos. Si es tan fácil, a mí me parece, argumentar y poner en la mesa de discusión la necesidad, sí o no, de mantener todavía un elemento anacrónico dentro de la administración pública, como lo es INESPRE, hay que decirlo también. Y esto no es un tema personal ni contra los administradores de esa institución, ni contra quienes están empleados por esa institución. Es un tema de la función de la institución misma. Y se puede decir lo mismo cuando usted va al área de la agricultura y ve que hay 2, 3, 4 agencias, y si le suma las descentralizadas sigue creciendo, y si le suma las que se crean cada cierto tiempo como comités o como centros nacionales o lo que sea, o direcciones nacionales, la cifra se eleva y tenemos una multiplicidad de agencias para una misma cosa donde podríamos tener una institución fuerte, grande y eficiente. Y grande me refiero en cuanto a poder, no necesariamente en cuanto a tamaño y empleomanía. El tema de la lotería es solamente la punta de un iceberg. Es como decía Bosch, la alcachofa, que es por capas. Usted quita una y hay otras. Bien podría perfectamente hacerse ese análisis con ese mismo esquema que decía el profesor Bosch en sus programas radiales en esa época, para establecer, señores, la enorme cantidad de masa burocrática innecesaria por demás. Ojo, yo sé que en el 2021, en medio de la pandemia, en medio de la enorme destrucción de empleo que significaron las políticas tomadas a la sombra de la pandemia, tanto por el gobierno saliente como por el entrante, hablar de la disminución de burocracia pública es un anatema, es una herejía, es algo que hoy por hoy siempre ha sido impopular y siempre ha sido un tabú para los políticos. Hoy más que nunca lo es. Pero hay que ser sincero, honesto, y eso es parte también, yo diría, de ser valiente, y ver de cara al futuro, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, el compromiso ineludible cuando se está hablando en este país de reforma fiscal, cuando se está hablando de más impuestos, de que el que se apriete los pantalones también sea este caro, grande, ineficiente Estado que tenemos, que se financia con el dinero de los contribuyentes, tanto el que le quita a través de sus impuestos en sus actividades productivas, como el que genera a través del endeudamiento a nombre de esos mismos contribuyentes y que hace que nuestra vida sea cara y que nuestro ejercicio, nuestro proyecto de vida, genere tantas ineficiencias al momento de nosotros ser un país como deberíamos ser, mucho más próspero, más rico y más justo.